Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo episodio de La Grupeta. Andrés, ¿cómo vamos? Sergio, todo muy bien, muy contento de estar acá en este segundo episodio del mes de octubre. ¿Qué tenemos para este episodio? Hoy vamos a hablar en las breves nuevamente de la seguridad vial y de un par de eventos interesantes que se vienen para el mes de noviembre. Y en la entrevista tenemos a Javier Suárez, @javicicletas, quien nos va a contar sobre su rodada de 500 kilómetros en 24 horas y su parche de 5 AM. Listo, pues entonces arranquemos con este capítulo número 21 de La Grupeta. Tenemos que empezar esta sección lamentando los accidentes que sucedieron al final de la semana pasada acá en Bogotá y en Medellín y aprovechando también esta triste situación para hacer un llamado a todos los actores de la vía, ciclistas, conductores y autoridades de tránsito a tomar todas las medidas necesarias para garantizar nuestra seguridad. Y también les hacemos una invitación muy respetuosa a que siempre le demos prelación a la seguridad sobre el tiempo. No tomemos riesgos innecesarios y recordemos que si bien no podemos controlar los descuidos o la falta de atención o la falta de prudencia de los conductores de carro, sí podemos controlar nuestro plan de ruta para hacerlo de forma segura. Pero pasemos a temas más amables. Sergio, cuéntenos qué tenemos para noviembre en eventos. Sí, se reactivan poco a poco las carreras y los fondos. En noviembre, dos eventos para que tengan en cuenta: el Biela Tour 2020, del 8 al 13 de noviembre, 6 etapas, 531 kilómetros, 13.500 metros de desnivel positivo. Arranca en Anapoima, pasa por Honda, Armero, Alto de Letras, termina en Viani. Entonces los interesados, anímense, ya hay pocos cupos, y vayan a bielatour.com y @bielatour para más información. Y un segundo evento que estrena modalidad es el Gran Fondo Espectáculo. Entre el 6 y el 13 de noviembre va a estrenar su modalidad espectáculo una distancia, que es un tipo de carrera autogestionada, no hay ganadores, de ruta libre. A los que les interese esta modalidad, entonces vayan a las redes del Espectaculum GF, o a exportiva.com. Esos son los dos eventos que se ven en noviembre, y pues finalizando noviembre viene Nairo con su gran fondo. Bueno, muy interesante los dos, tanto el Viela Tour por ese gran viaje y Espectáculum, esa nueva modalidad. Sigamos ahora y arranquemos con Javier Suárez, @javicicletas, y esa rodada de 500 kilómetros en 24 horas. Javier, bienvenido a La Grupeta, ¿cómo va todo? Todo muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, no, nosotros muy contentos de tenerlo acá en La Grupeta. Y bueno, ¿cómo es eso de 500 kilómetros en un día? Para la gente que nos escucha, ¿eso es ir de dónde a dónde más o menos? Pues más o menos es Bogotá, Medellín, marca unos 400 pasaditos. Entonces es ir un poquito más allá de Medellín en un solo día. ¿Cómo nació esa idea de hacer 500 kilómetros en un día? Pues es que ese reto que lleva como ya bastantes años de Rafa 500, ese Festive 500 de hacer 500 kilómetros del 24 al 31 de diciembre, ese reto siempre ha estado ahí como en la cabeza, como que lo hemos venido haciendo. Y como que por el tiempo y por como que siempre haciendo lo mismo, como que pensé, dije, oiga, chévere, intentarlo de un solo tiro, a ver qué puede pasar. Y empezamos a organizarlo y empecé a organizar una ruta que me diera como los números y nos fuimos. ¿Y la ruta le marcó de dónde a dónde, Javi? Y tiempo total se nos alcanzaron ahí unos 24 o 25, que es con las paradas y todas las vueltas del almuerzo, estar, descansar y esas cosas. Bueno, ahora sí, cuéntanos, Javier, ¿cómo se hace posible esa idea? ¿Cómo se realiza? ¿Cómo se lleva a cabo? Pues a mí me ha gustado mucho como siempre estar buscando esos retos o esas rutas que cambien un poquito como esa rutina que uno lleva a veces mucho de entrenamiento, carreras a veces o de explorar. A mí me parece chévere como estar cambiando
Y algo que me abrió como la cabeza a intentar estas cosas fue que con mi chica, con María Paula, hicimos Bogotá-Palomino en 7 días y fue brutal. O sea, conocer Colombia de esa forma fue una cosa muy chévere. Entonces como que las distancias empezaron a cambiar en la cabeza y después empecé a crear otras rutas para, para hacerlas y hice una de 348 y la logramos en 12 horas y dije, pues pucha, se puede ir un poquito más allá. ¿Qué ruta fue esa? Esa fue Bogotá, fuimos hasta Villa de Leyva, Villa de Leyva subimos hacia Chiquinquirá, Chiquinquirá, Ubaté, Ubaté y entramos a Bogotá. 348 kilómetros marcó eso. Ok, oiga, el carajo, esa ruta está Palomino y esas distancias, Javi, ¿cuál es la preparación para esas distancias? ¿O es como elegir la ruta y arrancar o qué preparación tienen previa para hacer esas distancias? Pues yo creo que el primer paso sí es creer que se puede hacer, como que si uno, obviamente existen muchos nervios ese principio de que no lo voy a lograr, esas cosas como que empieza la duda en la cabeza, pero el intentarlo como que la cabeza, algo que también me ayudó mucho como a vencer ese miedo a las distancias y el estar tanto tiempo sobre la bici fue, hice un Everesting en patios, entonces eso fueron 290 kilómetros, 25 veces subiendo patios y eso me marcó 20 horas. Entonces eso hace que la cabeza cambie mucho, como que ya uno no se limite por un número, que a veces uno se queda como en los números, en las velocidades y eso, y creo que en las largas distancias eso pasa a un segundo plano porque creo que el éxito de esto es divertirse y no tenerle miedo como a la aventura, a lo que pueda pasar, porque eso es como que le da una emoción extra. Entonces, pues ese es un primer paso, creer que uno lo logra. Y las piernas, pues creo que llevo bastante tiempo montando en bici, entonces, y preparándome, entrenando, como que siendo un poco juicioso con eso, entonces eso ayuda mucho, pero creo que las largas distancias, siempre he dicho, si la cabeza lo cree, las piernas van a llegar de ahí al ladito. Javi, y para los 500 kilómetros, ¿qué es lo más difícil de andar 20 horas seguidas en una bici? Pues digamos, esto yo cuando lo cuadré, hay una logística muy de qué vamos a llevar, qué se necesita, qué horas, como que uno hace un itinerario. Eso ayuda mucho a aterrizar las cosas, pero esto se lo compartí como a unos amigos muy cercanos, porque siento que las largas distancias deben ser con gente muy cercana que uno sepa que están ahí al lado de uno, porque cada persona en una distancia tan larga se enfrenta como a esos muros sobre la bici y la distancia que son muy diferentes para cada persona como que vive su propio karma, por así decirlo, sobre la bici, entonces cada uno vivió cosas muy diferentes sobre la bici. Entonces es chévere ver cómo uno en el grupo va como fluctuando con toda la persona tratando de ayudarlo para lograr eso. Que a la final de los 8 o 9 que lo logran, de lo que lo intentamos, solo dos se subieron al carro en el 300, después de 390 y pico, entonces no les faltaba nada, entonces sí son igual de tesos que nosotros. Muy duros. ¿Y qué les faltó para completar esos 100 kilómetros? ¿Que fue la cabeza o ya las piernas definitivamente no Yo, daban? yo creo que más de piernas es la cabeza, porque eso ya fue en un momento que ya estábamos regresando, ya, ya habíamos pasado, ya habíamos pasado Tunja y ya empezó a hacerse de noche, ya la cabeza empieza a pesar, a decir como que, pucha, ya falta mucho, llevo mucho tiempo. Y en ese momento sí nos pasó algo que llegando al puente de Boyacá, el tráfico se volvió súper agresivo porque en ese momento eran como, el puente de Boyacá está como se vuelve una atracción de Navidad por las luces, Sí, entonces nos pitaban, había muchos carros, entonces yo creo que después de tanto eso se volvió súper agobiante en la cabeza, como que uno sentía sí. cada pitazo, lo sentía uno en el alma, entonces uno como que fue denso ese pedacito, creo que para todos nos gritaban, porque claro, unos ciclistas ahí con unas lucecitas ahí nomás. Y en el puente de Boyacá paramos como a comer, dijimos, es el último chance que tenemos para comer algo.
de aquí para allá porque ya las horas no nos va a permitir. Entonces tenemos que comer sí o sí acá. Y y paramos y ahí fue como ese punto donde uno dice, bueno, o nos la jugamos ya de aquí hasta el fondo o qué hacemos. Y ahí a dos de nuestros compañeros sí ya los tocó la cabeza y dijeron, uy, ya hasta aquí vamos. Y los demás comimos, la energía volvió un poquito y hágale otra vez. Muy duros de todos modos los 9. No, todos sí, todos creo que le aportaron algo importante al reto como tal, porque todos con su energía, todo fue muy chévere, sí, como que el parcharlo fue algo que si pudiera volver a hacerlo, lo haría con las mismas personas. Javi, y vayámonos un poco más atrás, ¿cómo nació la pasión de su merced por la bici? Pucha, yo montando bici ya tengo bastante tiempo, empecé como en montaña muy chiquito y hubo un tiempo que empecé a hacer un poco de downhill, montaña me gustaba, pero era muy de parche de pequeñito, la verdad, nada serio. Y ya por ahí hace unos 15 años empecé a utilizar la bicicleta como mi transporte de todos los días. Pero eso fue gracias a un deporte que vimos en internet con unos amigos, que es el bike polo, el polo en bicicleta, y ahí empezamos ese deporte acá en Colombia, entonces empezamos eso se unió como con la fiebre, con las primeras fijas acá en Colombia, que había otro grupito iniciando con eso, entonces éramos unos 10 gatos andando por Bogotá. O sea, ustedes fueron los primeros hipsters. Yo no sé si sería eso, pero era muy chistoso esa época porque nosotros en ese tiempo el piñón fijo, nuestros piñones fijos eran piñones libres soldados a la manzana, era otra cosa, era muy rural, muy hecho por nosotros. A mí el bike polo me pareció de las cosas que le agradezco a ese deporte, como que lo hicimos crecer acá y también nos hizo viajar. Entonces empecé a andar por otros países en bicicleta y eso empezó como a la cabeza decir, oiga, conocer ciudades en bici es una cosa de otro cuento. Y siguió creciendo y no ha parado y cada vez trato como de buscar cosas nuevas así y así, entonces ha sido chévere. Y volviendo a ese reto de los 500 kilómetros, ¿qué disfrutaste más? ¿La preparación, recorrer los 500 kilómetros o luego terminarlos y ese descanso, esa sensación del logro cumplido? Yo creo que la, los tres tienen cosas que son como que le dan ese condimento que se vuelve adictivo un poquito a volver a hacerlo. Porque esa preparación de sentarse, empezar a crear la ruta, ver la altimetría, empezar a calcular eso, decirle a las personas, la bici, toda esa preparación le da esos nervios chéveres que tiene todo, como toda aventura. El durante es enfrentarse a cosas demasiado bonitas en la carretera, porque nosotros arrancamos a la 2 de la mañana desde la 142 y hay momentos que lo marcan a uno, digamos, íbamos subiendo el Cisga totalmente a oscuras y las luces que venían en contra de nosotros de los camiones, se veía increíble las luces, cómo brillaba el cielo, la noche, las bombas, nos acordamos mucho porque lo hablábamos, las bombas, esos letreros de los precios en rojo, alumbraban el cielo todo como Stranger Things, o sea, era una vaina que uno se enfrenta a cosas muy bonitas. Y uno sigue y llega el amanecer y ese amanecer es una recarga de energía absurda. Es como, pues pucha, ya vencimos esta parte de la noche, hagámosle, porque el frío era muy berraco, el frío en serio, todos estábamos tullidos, y nosotros fuimos a desayunar, como que sabíamos que teníamos que ir comiendo, pero el desayuno llegó hasta que llegamos a Venta Quemada. Ahí pudimos sentarnos y ya quitarnos un poco ese frío interno que teníamos. No, sí, el frío desgasta mucho mental y físicamente. Y total, la cabeza la jode mucho. Y ahí empieza como uno a vivir todo paso a paso, el llegar a Sogamoso fue como que ya enfrentarnos a que ya era el momento de almorzar y empieza como esa pequeña incursión entre los pueblos a buscar, eran cosas chéveres, como que llegamos a este pueblito, a Isa, que es divino, y Sí. paramos a comernos un postre con café y eso fue una cosa loca. Entonces es como que todo se siente muy chévere y el regreso tiene cosas es porque ya empieza uno a enfrentarse a uno mismo, digamos, a mí me pasó que yo me enfrenté como tú empecé a tener unos microsueños,
como por lo cansado, entonces uno como que se apagaba uno y uno tenía que reaccionar para no quedarse dormido. Entonces arrancaba rápido y me iba del lote un poco y cada uno empezó a vivir esas cosas. Pero algo que me pasa sí es después de que hice el Everesting, después de que hice ese 300 y pico, esos fondos que he hecho de 200, de 300, y después de los 500, el momento que meto la llave en la puerta de la casa y me siento en la sala, ese momento es absurdo, es demasiado, es como se le, la cara es de ponqué totalmente. Es chistoso porque mi chica me decía, oiga, nunca lo había visto tan feliz después de algo, y es que en serio uno se le nota, se siente demasiado, y creo que todos lo sentimos el momento de llegar a la casa y respirar y decir lo logré, es una cosa que ojalá la gente viviera porque se da cuenta uno de muchas vainas. Javi, ¿y qué otras rutas ha hecho así como de ultradistancia por Colombia? Nos contaba de Palomino, ¿qué otras rutas ha tenido? Así de ese tipo, hemos hecho, pues a Boyacá he hecho varias de un solo tiro, como esos hicimos Bogotá Socomoso 215 y al otro día nos devolvimos con otros 215, entonces eso marca su buen kilometraje. De un solo tiro yo creo que han sido esas, porque el resto han sido como esos retos de acumulación de varias montañas en una montadita o por etapas. Bueno, hablemos ahora del parche de 5 AM. Dice una hora que nos dio nombre, el primer post de ese grupo. ¿Qué tienen las 5 de la mañana para salir a rodar que es diferente a otras horas? Es chistoso porque eso fue, ya son 5 años que existe 5 AM, más o menos, desde que empezamos, empecé con un amigo de la empresa que se compró una bici y yo tenía mi bici, yo en ese tiempo andaba en ruta pero con una clásica, que aún la tengo y la tengo colgada en mi pared, una Moreno del 89 con Shimano 600. Entonces arrancamos dos amigos a las 5 porque sabíamos que teníamos que entrar a trabajar a las 8 y empezamos a esa hora, siempre nos veíamos en Belisario a las 5, eso duró un año, el grupo empezó a crecer y ahora es un parche de amigos que la pasa buena, inventándonos cosas en la ruta. ¿Y es un parche de cuánta gente, Javi? Pues pucha, pues ya somos varios, yo creo que somos unos 30, obviamente cada uno como que tenemos, no todos salimos al tiempo ni nada, pero unos son más de pronto más tranquilos, unos somos más competitivos, otros le damos un poquito a la ultradistancia, hay como de todo un poquito. Ok, y le iba a preguntar por qué crear un club o armar una grupeta más formal para salir a rodar. Pues es que como que no sé si sea más formal, porque realmente el de nosotros no es que sea así una vaina tan seria, sino que creo que reunió un parche chévere de gente y empezamos a rodar y a sentirnos bien todos juntos. Entonces el ponerle un nombre realmente es como por diferenciarse uno un poco de algo, como ese sentido de pertenencia que le da a veces un jersey a uno, ha sido chévere. Entonces ya uno ponerse a competir o hacer cosas por el equipo le da un toque chévere a las cosas. Pero ha sido chévere, ¿sabe? Como que el grupo no ha sido pues no es un grupo que sea súper competitivo ni nada, nos gusta nos gusta participar en las cosas, pero creo que la clave es que nos gozamos mucho todo, y como que siempre decimos como que nadie se queda atrás, es porque si tenemos eso, que no es como esos equipos o grupos que a veces le dan que leña por todo el tiempo y no importa qué invitado esté y queda tirado, no, nosotros como que siempre tratamos es de crear un poquito de comunidad y es un parche que esperamos que dure buen tiempo porque ahí pues es buena gente para andar. Bueno, ya nos contaste que los 500 kilómetros no han sido el único reto. Hablemos sobre el Everesting. ¿Cuándo fue eso? ¿Cuánto tiempo te tomó? ¿Cuántas veces fueron? Ya nos dice que fueron 25. Danos como más detalles acerca de ese reto. El Everesting fue un evento hecho por las Crank Ladies y otro Y grupo de mountain finishers. bike. Sí, Finisher, sí señor. Pero eso fue como que a mí me pareció chévere hacerlo, pero no lo tenía mapeado. Y dos amigos del equipo, Elkin y Martín, sí lo iban a hacer y me dijeron sobre la semana como Javi, lo vamos a hacer. ¿Qué dice? Pero pues yo tenía como un poquito porque mis dos compañeros son flacos, son totalmente escaladores, esos manes les rinde. Yo soy más como un tractorcito ahí en baja.
Entonces tenía como un poquito de miedo, pero pues asumimos el reto, y algo que nos pareció chévere, que se lo abono mucho a Elkin Zulbara, es que él sí dijo, si empezamos juntos, terminamos juntos, que es Ok. como algo muy del equipo, muy de 5AM. Entonces, cuando él dijo eso, le dije, bueno, hagámosle. Y así fue. Hicimos, eso fueron, pues logramos los 8.848, que es del reto del Everesting. Iniciamos a las 6:15, 290 kilómetros. Logramos 9.051 no de desnivel. Fueron 18 horas sobre la bici y 23 horas toda la sesión completa. Obviamente las primeras 10 uno se siente muy fuerte, ¿sí? Como que uno va, le avanza, tal, la vuelta, y uno dice, voy ya, no, esto breve. Pero obviamente atrás de eso hay como una logística, porque como uno tiene un punto a base arriba, donde uno debe tener su comida, el cambio de ropa, porque el cambio de ropa en las largas distancias es importante, porque uno no puede hacer, pues por comodidad de uno, el VIP. Si uno le da tan duro más de 8 horas, el cuerpo lo sufre. Entonces cambiarse a veces le da, el mismo cambiarse, le da una energía nueva totalmente. Entonces como que uno tenía Claro. esa maleta, teníamos todo como muy cuadrado. Nos llovió, hubo un momento que nos llovió durísimo, nos tocó parar, el frío empezó y ya estábamos, ya cuando, yo me acuerdo mucho porque ya a las 10 de ahí para arriba ya empezó a oscurecerse, y se activó otro patio. Es porque, claro, arrancamos muy temprano donde hubo mucho tráfico, se suavizó, hubo el momento como de mucho tráfico del almuerzo, se tranquilizó y llega la noche de la rumba. Entonces ¿Qué bajar, día fue? ¿Un sábado? eso fue un sábado. Ok. Entonces, claro, nosotros cuando bajábamos y veíamos todos esos carros sobre la calera, toda la gente jartando, las motos, entonces eso pesa mucho en la cabeza, como que uno empieza a dudar las cosas, y después se fueron. Entonces llega la madrugada, y esa madrugada con ese frío totalmente solitario. Y me acuerdo mucho porque las últimas 5 subidas, uy, pucha, son muy largas, porque siento que el reto del Everesting a veces no es tanto el acumulado o las piernas, sino el La repetir tantas veces repetición. un mismo tramo. No sé Eso, si le ha seguido la pista a los que están rompiendo el récord, que han hecho 80 veces la misma subida, 70 veces la misma subida. no, hay gente re loca. Javi, y volvemos a un tema y es como la fortaleza mental en esos recorridos. ¿Su merced tiene algún tipo de preparación mental para eso o cuál es como su sensación para uno no quebrarse mentalmente cuando está haciendo, cuando tiene sus objetivos en la bici? Yo no medito, la verdad, no, no hago nada como de para la cabeza. Creo que el hecho de uno como que el llevar tanto tiempo montando y disfrutarme tanto el montar bicicleta, eso como que ayuda mucho en creer en esas cosas, y uno mismo se va dando cuenta que la cabeza sí lo puede. Entonces como que me he vuelto como muy positivo frente a las cosas, y eso me ayuda mucho como frente a la vida. El creer que uno puede es, y el no decir, como que eliminar, algo que sí me pasa es que si elimino, cuando hago estos retos, la palabra no, ser negativo, y trato como de prohibírselo a la gente que anda conmigo, porque son cosas que limitan mucho a las personas. El momento que uno dice no, el cuerpo colapsa, empieza a doler, empieza a funcionar diferente, y rescatar de ahí, es salir de ese hueco, es más difícil. Entonces yo lo que hago realmente es, como le digo a varios, es como que le mamo gallo a la cabeza, porque uno todo el tiempo se está enfrentando a la cabeza, porque lo puedo, no puedo, si puedo, me duele, no me duele. Entonces cuando empieza la cabeza a hacer esas cosas, yo me pongo a cantar, me pongo a joder, me pongo a molestar al que tengo al lado, como que trato de distraer un poco ese mismo a veces dolor, o ese mismo, lo que me esté como molestando. Entonces eso es como que eso me sirve a mí, porque es que yo siento que no podemos como generalizar para cada persona, porque cada persona lleva como su sufrimiento, o lleva el cuerpo de formas muy distintas. Claro. Ujú. Y eso nos dimos cuenta en los 500. Uno veía la cara de cada uno, y yo sabía que en algunos les podía hablar y apoyarlos, y a otros solo los Mejor no decirles acompañaba. nada. Sí, porque cada persona
y lo vivimos. Hubo unos que se emputaban y salían como locos allá madreando, pero eso a la larga es todo, porque a la final después frenaba un poquito y se cagaba de la risa. Entonces era como, ve, pero sí tener gente ahí que lo acompañe a uno y que se esté animando, que esas cosas sí ayuda bastante. Me gustaría hacer letras y la línea en un tiro. Duro, duro. Sí, yo no, sí, creo que esa es una de las cosas que uno ya la tengo armada y todo y creo que va a ser exigente, pero eso puede ser interesante, puede Pesado. ser algo bonito. Me gustaría subir letras por la vieja. Yo creo que sí, es que todos estos retos, digamos, yo creo que el de los 500 sí, acá no sé, pero largas distancias, acá hay gente muy dura, que en serio, pues hace poco hicieron un Everesting en letras, entonces fue 2 letras y media, o un cuarto más o menos. Sergio Córdoba también hizo un Everesting en la tribuna, o sea, hay varios que han hecho cosas muy, muy épicas. Es buscar, creo que más allá del reto es gozarse el reto. Vamos a ver qué pasa. ¿Cuál es esa ruta soñada? No el próximo reto, sino la ruta soñada que quisieras hacer en algún momento de la vida. Es que por Colombia o sea, sí quiero empezar a hacer distancias en otros lugares, en otros países, pero Colombia creo que tiene tanto por conocer que eso sí se lo aprendí a Andrés, el de Zumbambica, que este man viaja por toda Colombia y él fue una inspiración en un momento importante para atreverme a estas cosas, con una vez que hablé con él. Pero me gustaría volver a hacer Bogotá Palomino en menos tiempo. Esa me gustaría hacerla. O sea, si la hice en 7 días, me gustaría irme a unos 3 días. Se puede, pero vamos a ver. Pero o también cruzar Colombia en poco tiempo también es bonito. Sabes que en serio la cuarentena me ha jodido la cabeza y mi Strava Va a colapsar. está inventando porque hay muchas rutas increíbles por Colombia. En serio, la gente tiene que dar ese paso de atreverse es que así no sea una larga distancia, es como coger una maletica, irse a un pueblo y volver al otro día. Es un Sí. ciclismo muy bonito. Sí, como salir de esas rutinas ciclísticas que todos tenemos, que siempre hacemos las dos, tres rutas, las Eso, mismas rutas todos sí, los fines de semana. eso es chévere porque uno se exige y lo entrena, como que y darse leña siempre va a ser chévere, pero Colombia tiene algo especial para rodar. Eso sí, siempre que hablo con gente y les digo como, oiga, hágalo en serio, así sea de alguna forma, pero conocer Colombia en bici es algo muy bonito. Bueno, y ya para cerrar, Javi, estamos armando en la grupeta una playlist con canciones para entrenar o para montar bici. ¿Cuál es tu recomendación para los oyentes para incluirla en esa playlist? Sí, pues a mí me gusta mucho Eddie Vedder, el Hyper Jam, entonces creo que lo que él hizo en solitario como Society de la banda sonora de Into the Wild es chévere. Ujú. Gran Society, película. sí, es muy buena y vende un estilo de vida chévere. Sí, Solitario en la montaña. así es. Bueno, Javi, gracias por estar acá, por contarnos sobre la ultradistancia, sobre todos estos retos y esperamos que luego del próximo reto vuelvas y nos eches el cuento nuevamente. Muchas gracias por la invitación y chévere. Bueno, eso fue la conversación con Javier Suárez. Gracias a Javier por venir a la grupeta y no nos podemos ir sin el recomendado de este episodio, don Andrés. Sergio, el recomendado de esta semana es una cuenta de Instagram @Darío Bellingueri con H después de la G. Igual se las dejamos luego por ahí en Instagram también. Y es un fotógrafo profesional que sigue el World Tour y tiene unas fotos de verdad muy bacanas que valen la pena ver. Bueno, entonces gracias a todos los que nos escuchan, a todos los que nos escucharon en este capítulo número 21 de la grupeta. No olviden seguirnos en @lagrupetapod, recomendarnos
y suscribirse en el botoncito en la plataforma de podcast que nos estén escuchando. Gracias a todos y este fue el episodio número 21.